El frío de febrero caía sobre Zapopan con puntualidad de amenaza. A las 6 de la mañana, el café subía por la cafetera de aluminio y llenaba la cocina de la calle Nogales 14 con olor a tierra húmeda, leña vieja y rutina. Isabel Fuentes, la viuda tranquila, la que lleva bizcochos, la que riega tomates y no hace preguntas. Endulzaba su taza de barro azul sin mirar el reloj. El gato Canelo dormía como si el mundo no tuviera dientes. Poco antes de las 7, la puerta trasera cedió con un chasquido seco, metal doblándose bajo presión. Entraron 6 hombres con botas enlodadas y miradas de cálculo. Uniforme civil de los que no quieren ser recordados. El último era distinto, más quieto, más viejo, con ojos color café frío. No portaba arma visible. En el cártel de Jalisco los que mandan no siempre la muestran. Isabel no se movió, apenas giró la cabeza y dijo serena, como si les estuviera corrigiendo el volumen a unos sobrinos: cierren la puerta. Los vecinos van a notar. Hubo un silencio espeso porque esa calma no estaba en el guión. Y lo que ninguno de ellos sabe todavía es que Isabel Fuentes no existe en ningún registro real del barrio. Pero sí en un expediente clasificado del FBI con 22 años de operaciones encubiertas y una regla simple: cuando el CJNG entra a tu casa. El primer disparo no siempre es de bala, a veces es de tiempo. El frío de febrero llegaba puntual a Zapopan, como un visitante que conoce bien la casa. A las 6 de la mañana, las calles del barrio aún olían a tierra húmeda y a humo de leña. Las lámparas de la calle parpadeaban con esa luz anaranjada y cansada que tienen los barrios que nunca fueron ricos, pero tampoco olvidados del todo. En la cocina de la casa de la calle Nogales 14, una mujer preparaba café. Lo hacía despacio con una ceremonia silenciosa que nadie más que ella conocía. Primero la cafetera de aluminio con el mango negro desgastado, luego el agua fría del grifo, nunca caliente, porque decía que arruinaba el sabor. Después el café molido en una cucharada generosa lo ponía al fuego y esperaba. Nunca miraba el reloj. Sabía exactamente cuánto tiempo tardaría. Isabel Fuentes tenía 54 años y el tipo de cara que los años trabajan sin destruir. Cabello gris recogido en un moño flojo, arrugas finas alrededor de los ojos que se profundizaban cuando sonreía, lo cual ocurría a menudo. Aunque rara vez de manera espontánea. Sus manos eran lo que más revelaba. Manos grandes con los nudillos marcados y la piel levemente áspera, manos de alguien que trabajaba con ellas. Aunque nadie en el barrio hubiera podido explicar con exactitud en qué. Los vecinos la conocían como la señora Isabel, la viuda tranquila que llegó 3 años atrás con 2 maletas. Un gato gris llamado Canelo y la historia breve de haberse mudado desde Monterrey después de perder a su marido. Trabajaba como traductora de documentos jurídicos, decía. Atendía clientes por correo electrónico y tenía horarios irregulares que nadie cuestionó. Porque en ese barrio la discreción era una forma de cortesía. Plantaba tomates en el patio trasero, llevaba bizcochos a las reuniones del vecindario, iba a misa de 6 los martes y viernes. Saludaba con el mismo tono sereno a todos, desde el niño que pateaba la pelota contra su barda hasta el señor Ibarra. El tendero gruñón de la esquina que desconfiaba de todo el mundo, excepto de ella. Nadie sospechaba nada. Ese era el punto. El nombre real de aquella mujer estaba en un expediente clasificado dentro de las oficinas del Buró Federal de Investigaciones en Washington, D.C. Llevaba 22 años en la agencia. Había trabajado en operaciones encubiertas en 4 países. Había infiltrado 2 organizaciones criminales transnacionales y había testificado con identidad protegida en 3 juicios federales que terminaron en condenas históricas. Hablaba español sin acento, portugués con acento brasileño y suficiente francés para hacerse pasar por turista. Conocía el nombre de todos los santos del almanaque, porque alguna vez fingir ser devota había sido lo único que la había mantenido con vida. La operación que la había llevado a Zapopan tenía nombre en clave que nadie pronunciaba en voz alta. Llevaba 18 meses en desarrollo. El objetivo era documentar desde adentro la estructura operativa de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación que coordinaba rutas logísticas. Desde la zona metropolitana de Guadalajara hacia la frontera norte. No se trataba de una célula pequeña. Manejaba flujo de armamento, vehículos robados y comunicaciones encriptadas con intermediarios en 3 estados americanos.
Isabel había sido elegida no solo por su experiencia, sino por algo más difícil de entrenar, una capacidad casi sobrenatural para habitar el silencio. Para volverse invisible, para ser tan completamente lo que fingía ser. Que en ocasiones ella misma debía hacer un esfuerzo consciente para recordar quién era en realidad. Esa mañana, mientras el café comenzaba a subir burbujeando por el tubo central de la cafetera, Isabel miraba el pequeño patio trasero a través de la ventana. Los tomates estaban creciendo bien, las plantas de cilantro, un poco menos. El gato Canelo, real, adoptado en el barrio, parte de la cobertura que se había vuelto afecto genuino. Dormía enroscado sobre una silla de plástico verde. Desde algún punto, bajo la loseta suelta junto al lavabo, una señal de radio transmitía en frecuencia cifrada al centro de monitoreo ubicado en un edificio sin nombre, al norte de la ciudad. Las 3 cámaras instaladas detrás de los cuadros de la sala registraban ángulos precisos de la puerta principal, la puerta trasera y el pasillo central. El enrutador de Internet que los vecinos veían en la ventana no era solo un enrutador. El café estuvo listo poco después de las 6. Isabel lo sirvió en una taza de barro azul. Se sentó a la mesa de madera con una cuchara de azúcar y un libro de crucigramas abierto en la página 34, y esperó. No sabía que esa mañana llegarían, pero tampoco se habría sorprendido. La puerta trasera se dio minutos antes de las 7. No fue una explosión ni un estrépito. Fue el sonido seco y metálico de una chapa que se dobla bajo la presión de algo más fuerte que ella. Un ruido que en otra circunstancia podría confundirse con el portazo de un vecino. Pero Isabel lo reconoció de inmediato porque había pasado años aprendiendo a distinguir los sonidos que anteceden al peligro de los que simplemente forman parte del mundo. No se levantó, no gritó, giró apenas la cabeza hacia la entrada de la cocina y esperó. Entraron en fila. Primero uno con una chamarra negra de poliéster, luego otro con una gorra azul marino. Luego 4 más con distintas variaciones del mismo uniforme informal que usan los hombres que no quieren ser recordados. Botas con barro, miradas que calculaban el espacio antes de que sus cuerpos lo ocuparan. El último en entrar fue diferente, más viejo, más quieto, con la barba de 3 días ordenada y los ojos del color del café frío. No portaba arma visible, no necesitaba portarla. Isabel los miró con la misma expresión con que había estado mirando el crucigrama. Cierren la puerta, dijo en voz baja, los vecinos van a notar. Hubo un segundo de silencio denso, el tipo de silencio que ocurre cuando nadie sabe cómo reaccionar ante algo que no estaba en el guión. El hombre de ojos café, al que llegaría a conocer como el ingeniero, frunció el ceño apenas. Uno de los más jóvenes cerró la puerta. Lo hizo despacio, como si de repente la hubiera dotado de un peso que antes no tenía. El ingeniero se acercó a la mesa, miró la taza de café, el libro de crucigramas, el gato que ahora dormía en el pasillo con indiferencia monárquica. Luego la miró a ella. ¿Sola?, preguntó. Sola, respondió Isabel y levantó la taza para dar un sorbo. ¿Quieren café? Nadie respondió, pero nadie se rió tampoco. Lo que siguió fue una negociación no declarada del tipo que no se conduce con palabras, sino con territorios. En los siguientes 40 minutos, los hombres del ingeniero revisaron cada habitación de la casa con la metodología eficiente de quien ha hecho eso muchas veces. Isabel permaneció en la cocina, terminó su café, lavó la taza, escuchó los pasos sobre el piso de madera del segundo nivel. Los cajones que se abrían y cerraban, el armario del cuarto de huéspedes. Sabía lo que encontrarían, exactamente lo que debían encontrar, nada más. Lo que no encontrarían, los 3 dispositivos de captación de audio instalados detrás del rodapié de la sala. La cámara en miniatura disimulada dentro del marco de un reloj sin pilas. El cable de fibra óptica que corría bajo el piso hasta el medidor de luz modificado en la pared exterior. El teléfono real del tamaño de una baraja de naipes escondido dentro de la base hueca del colchón del cuarto principal. 22 años de preparación hacen que la diferencia entre lo que se ve y lo que existe sea un arte. El ingeniero regresó a la cocina cuando sus hombres terminaron. Se quedó de pie con los brazos cruzados, mirándola con una atención que habría incomodado a la mayoría. Necesitamos el espacio, dijo, 30 días, tal vez menos. Isabel lo observó. Calculó.
Había perfiles como él en sus archivos, operadores de logística, metódicos, no impulsivos, más peligrosos que los violentos. Porque los violentos actúan por emoción. Los metódicos actúan por análisis y el análisis podía llevarlo con tiempo suficiente a conclusiones incorrectas sobre ella. ¿Mis cosas?, preguntó. ¿Mi gato? Una pausa. Algo que pudo haber sido una sombra de sorpresa cruzó el rostro del ingeniero. ¿Intactas? ¿También? Isabel asintió como si estuvieran acordando el precio de una renta. Se levantó, fue al armario, sacó una lata de comida para gato y la abrió con el abrelatas de pared. El sonido metálico del abrelatas fue el único ruido en la cocina durante varios segundos. Hay normas en mi casa, dijo sin voltearse. No se fuma dentro, no se habla en voz alta después de las 11. Los domingos viene la señora Gutiérrez a las 9 para traer pan. La dejo entrar, le ofrezco café y se va en 20 minutos. Si eso cambia, los vecinos preguntan. El ingeniero no respondió de inmediato. Isabel escuchó que él se movía levemente, un cambio de peso de un pie al otro, el sonido suave de ropa rozando ropa. De acuerdo, dijo al fin. Isabel depositó el plato de comida frente al gato y lo vio comer. Canelo no prestó atención a los extraños, era un gato con temperamento de diplomático. En ese momento, a 40 kilómetros de distancia, una pantalla en el centro de monitoreo cobró vida con el audio limpio de la cocina y la imagen nítida del hombre de ojos café. Sentado ahora a la mesa que había sido de Isabel. Un técnico joven se ajustó los auriculares, escribió 3 palabras en su cuaderno, objetivo confirmado, interior, y subrayó las 3. Hubo una noche muchos años antes en la que Isabel estuvo a punto de no volver a casa. Fue en Tijuana durante su 4ª operación encubierta. Tenía 38 años. Entonces llevaba el cabello más oscuro. Usaba el nombre de una mujer de Sonora que existía solo en el papel y había pasado 7 meses infiltrada en una red de lavado de dinero que operaba a través de casas de cambio. Esa noche alguien habló de más en el lugar equivocado. No fue ella. Fue un enlace local que nunca debió saber su nombre real y cuando lo descubrió entró en pánico. El protocolo decía que debía salir en cuanto hubiera una grieta en la cobertura. Ella esperó 48 horas más para asegurarse de que los registros financieros quedaran en manos correctas. 48 horas en las que durmió con la ropa puesta y el documento de identificación falso cosido al interior de su chaqueta. Salió. Los registros también. El caso llegó a juicio 2 años después. Nunca habló de esa noche con nadie, ni siquiera con su coordinadora de entonces. Una mujer de Boston con voz de profesora universitaria y nervios de cirujana que simplemente había anotado en el informe. Agente mantuvo posición bajo presión, resultado favorable, como si hubiera sido una ecuación resuelta en un pizarrón. Lo recordó aquella primera noche con los hombres del ingeniero en la casa. Se acostó en su cama en el cuarto principal con la puerta sin cerrojo. Porque cerrarla habría sido una señal de miedo y el miedo era información que no podía regalar. Y escuchó los sonidos del piso de abajo, voces en tono bajo, el roce de sillas, la televisión encendida con el volumen mínimo. Alguien que roncaba levemente. Olía a comida calentada en el microondas y a cigarrillo apagado cerca de la ventana trasera, donde uno de ellos salía a fumar. Respetando a su manera la norma que ella había establecido. Fue esa última parte la que más le llamó la atención. La habían obedecido. Al menos en eso. A oscuras, con los ojos abiertos en el techo, Isabel comenzó a construir el mapa que construía siempre en los primeros días de una operación nueva. No era un mapa de papel ni de pantalla, era un mapa mental, casi sensorial, colores, temperaturas, ritmos. ¿Quién hablaba más y quién observaba más? ¿Quién dormía tranquilo y quién se levantaba en la madrugada? ¿Cuántas capas de autoridad había entre el ingeniero y los demás? ¿Qué tipo de respeto le tenían, miedo o convicción? Había 6 hombres más el ingeniero, 7 en total. Uno había llegado después, entrada la tarde. Con 2 bolsas de supermercado y un equipo electrónico que Isabel identificó como un repetidor de señal modificado. Lo instalaron en el cuarto de huéspedes contra la pared que daba al callejón. Ese detalle era importante.
Significaba que se comunicaban de manera cifrada con alguien afuera. Isabel lo había transmitido al centro de monitoreo antes de que anocheciera. Canelo subió a la cama cerca de las 11 de la noche y se acomodó junto a sus pies. Isabel no lo movió. En misiones anteriores había llegado a extrañar el calor de un animal cerca. Esa temperatura sin intenciones que te recuerda que el mundo también contiene cosas que no quieren hacerte daño. Pensó en su hermana, que vivía en Sacramento con 3 hijos y un marido que coleccionaba discos de vinilo. Pensó en la última vez que se habían visto, hacía 16 meses en un aeropuerto de escala en Phoenix. Habían tomado café sentadas en sillas de plástico cerca de una puerta de embarque. Su hermana le había dicho que se la veía cansada. Isabel había respondido que era el viaje. Las dos sabían que era mentira. Las dos eligieron no decirlo. Era el tipo de mentira que se dice con amor. A la 1 de la madrugada, uno de los hombres subió al baño. Isabel escuchó sus pasos pesados en el pasillo, el agua correr, los pasos de regreso. Calculó su peso, su pisada, el tiempo que tardó en el baño. Cada detalle era un punto en el mapa. Antes de que amaneciera, ya sabía quiénes dormían profundo y quiénes no. Ya sabía que el ingeniero no subía al segundo piso por la noche. Lo había escuchado toda la noche en la sala con la voz en un murmullo constante al teléfono. Ya sabía que el más joven, al que llamaban Chávez, aunque no era especialmente bajo, tenía el sueño agitado y se levantaba 2 veces. Chávez sería el más difícil. Lo supo desde entonces. Cuando la luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas de la persiana, Isabel cerró los ojos por primera vez en toda la noche. Durmió 40 minutos exactos. Cuando los abrió, ya tenía decidido cómo iba a sobrevivir los próximos 30 días o los que hicieran falta. La señora Gutiérrez llegó el domingo a las 9 en punto como siempre con una bolsa de pan dulce y el chisme fresco de la semana. Era una mujer pequeña de 60 y tantos años con el cabello teñido de un castaño que ya nadie le creía, pero que nadie le cuestionaba. Había sido la primera en saludar a Isabel cuando llegó al barrio 3 años atrás. La primera en llevarle tamales en Navidad. La primera en ofrecerle la lista del mejor médico del sector, el mejor plomero, el mejor lugar para comprar aguacates. Era, en pocas palabras, el tipo de vecina que lo sabe todo sobre todos y que por eso mismo representaba en términos operativos tanto una oportunidad como un riesgo. Isabel abrió la puerta antes de que tocara. Buenos días, señora Gutiérrez. Ay, Isabel, traje de esos de vainilla que le gustan. La mujer entró con la familiaridad de quien conoce cada centímetro de una casa ajena. Depositó la bolsa sobre la mesa y miró hacia la sala. ¿Tiene visita? Sobrinos, dijo Isabel encendiendo la cafetera. De Monterrey, llegaron de improviso. Ya sabe cómo es la familia. La señora Gutiérrez asomó la cabeza hacia el pasillo con la discreción de quien no tiene ninguna discreción. ¿Cuántos son? 3. Los otros ya se fueron temprano. Desde la sala llegó el sonido de la televisión encendida y la voz grave de uno de los hombres pidiendo algo en tono bajo. Isabel sirvió el café sin apartar la vista de la taza. Son muy callados para ser sobrinos, observó la señora Gutiérrez. Son ingenieros, respondió Isabel. Así son todos. La mujer se rió. Era una risa fácil, de las que no necesitan mucho para detonarse. Tomó su café, habló durante 17 minutos sobre la remodelación de la casa de los Herrera, sobre el perro que ladró toda la noche del jueves, sobre una sobrina en Guadalajara que se había separado del marido. Isabel escuchó. Respondió en los momentos correctos. Preguntó lo que se esperaba que preguntara. A las 9:22, la señora Gutiérrez recogió su bolsa vacía. Prometió volver el siguiente domingo y salió por la misma puerta por la que había entrado sin sospechar nada. Isabel cerró la puerta y se permitió, por un segundo exacto, soltar el aire que había contenido sin saberlo. Fue el momento en que el ingeniero apareció en el marco de la puerta de la cocina. La miraba con esa atención clínica que Isabel ya había aprendido a descifrar. No era desconfianza todavía, era evaluación. La diferencia importaba. Bien manejado, dijo. No había nada que manejar, respondió ella y comenzó a lavar las tazas.
Lo que el ingeniero no sabía era que la señora Gutiérrez no había salido completamente con las manos vacías. Dentro del fondo de su bolsa de pan, entre las servilletas de papel, había un sobre delgado que Isabel había deslizado con una precisión que llevaba años perfeccionando. Dentro del sobre, 3 fotografías tomadas en las últimas 48 horas con la cámara miniaturizada que llevaba en el broche del delantal. Rostros, posiciones, la marca del repetidor de señal instalado en el cuarto de huéspedes. La señora Gutiérrez no sabía lo que cargaba, no era parte de la operación. Era simplemente una mujer de barrio que llevaría esa bolsa al mercado. La dejaría en el puesto de frutas del señor Marcos. Y el señor Marcos, que sí sabía exactamente lo que hacía, se encargaría del resto. Era un sistema antiguo, casi anacrónico, pero los sistemas que parecen invisibles porque son demasiado simples son con frecuencia los más seguros. Esa tarde, mientras los hombres del ingeniero reorganizaban el cuarto de huéspedes para instalar una segunda línea de comunicación, Isabel salió al patio con la excusa de regar las plantas. Se puso de rodillas junto a las matas de cilantro y trabajó la tierra con las manos, como hacía todos los domingos. Pensó en su madre, que también había tenido una huerta. Una mujer de Oaxaca con manos idénticas a las suyas y una paciencia que Isabel siempre había confundido con resignación. Hasta que entendió mucho después que era algo más complicado. Era la habilidad de sostener la calma cuando el mundo no te la ofrece. Le había tomado 22 años entender que eso era exactamente lo que su trabajo exigía. Escuchó pasos detrás de ella. Sin voltearse supo que era Chávez. Pisada ligera, ritmo irregular, el tipo de presencia que necesita ser notada aunque finge lo contrario. ¿Y eso?, preguntó él señalando las plantas. Cilantro, respondió Isabel. ¿Le gusta la cocina? Chávez no respondió. Se quedó unos segundos más mirándola trabajar y luego se fue. Isabel siguió con las manos en la tierra, pero por dentro ya había comenzado a construir la respuesta al problema que Chávez representaba. Aún no sabía de qué forma exacta, pero sabía que llegaría pronto. La desconfianza de Chávez no llegó de golpe, llegó como llega el agua por una grieta, despacio, con paciencia geológica, hasta que de repente ya no hay forma de ignorarla. Comenzó con pequeñas cosas. Una mirada que duraba un segundo más de lo necesario cuando Isabel cruzaba el pasillo. Una pausa antes de responder cuando ella le hablaba, como si estuviera traduciendo sus palabras a un idioma más confiable antes de procesarlas. Una noche, Chávez se quedó hasta tarde en la cocina con el pretexto de buscar agua. Isabel, que no dormía, escuchó cómo abría y cerraba los cajones con una lentitud que no era la de alguien que busca un vaso. Era la de alguien que busca otra cosa. En la 10ª mañana, Chávez se sentó frente a ella en el desayuno y le preguntó sin preámbulo, ¿de qué parte de Monterrey es? Del sector Mitras, respondió Isabel sin levantar los ojos del periódico. Cerca de la avenida Morones Prieto, a unas cuadras. Qué curioso, dijo él. Yo viví 2 años por ahí. No la recuerdo. Isabel dobló el periódico con cuidado y lo miró. Yo tampoco lo recuerdo a usted, dijo. Así funciona la memoria. Chávez sonrió, pero era la sonrisa de quien anota un punto, no de quien concede uno. Se levantó, llevó su plato al fregadero y salió de la cocina sin decir más. Esa tarde, Isabel transmitió una sola frase al centro de monitoreo por el canal de emergencia reservado para alertas de cobertura comprometida. Elemento interno en proceso de verificación. Solicito revisión de Leyenda Monterrey, sector Mitras. La respuesta llegó 4 horas después en un tono que solo podía describirse como molesto, leyenda validada. Mantener posición. No comprometer operación por variable menor. Variable menor. Isabel releyó esas 2 palabras 3 veces seguidas y luego apagó el dispositivo. Sabía lo que significaban desde la perspectiva de alguien que miraba una pantalla a 40 kilómetros. Significaban que Chávez era un elemento manejable, estadísticamente no determinante. Un ruido dentro de un sistema mayor. Lo que esa perspectiva no podía capturar era el peso específico de su mirada al otro lado de la mesa del desayuno. La textura real del peligro cuando no es un número en un informe, sino una persona que respira en el cuarto de al lado. Fue en la 10ª noche cuando Chávez encontró el teléfono. No el teléfono real escondido en el colchón.
Encontró el señuelo, un teléfono viejo, deliberadamente anticuado, con una pantalla rayada y una carcasa de plástico desportillada que Isabel había colocado en la mesita de noche, como parte de su cobertura. Era demasiado viejo para ser el teléfono de alguien que en realidad necesitara comunicarse con el exterior. Demasiado visible para ser un escondite. Era exactamente lo que debía parecer, el teléfono barato de una mujer de barrio que no le da importancia a la tecnología. Pero Chávez lo llevó al ingeniero de todas formas. Isabel lo supo porque escuchó la conversación desde el pasillo. Apoyada contra la pared con la espalda recta y los pies descalzos sobre el frío del piso, respirando despacio. Es demasiado antiguo, dijo Chávez. Nadie usa algo así si puede usar otra cosa. La mitad de las viejas del barrio usa ese modelo, respondió el ingeniero con el tono plano de quien ha escuchado muchas teorías en su vida. ¿Qué más? Me hace preguntas. No muchas, pero las que hace son demasiado precisas. Es traductora. Los traductores hacen preguntas precisas. Y nunca parece asustada. Hubo un silencio. Eso, dijo el ingeniero, es porque es una mujer que ya perdió lo que más le importaba. El miedo necesita algo que proteger. Isabel escuchó el roce de la silla al moverse, se alejó del pasillo en silencio. Entró a la cocina, encendió la luz y comenzó a preparar agua para el té, como si no hubiera estado escuchando nada. 30 segundos después, Chávez pasó por la puerta de la cocina, la miró y siguió de largo, pero ella sabía que eso no era suficiente. El ingeniero había descartado las sospechas por ahora. Pero Chávez no era el tipo de hombre que abandona una idea simplemente porque alguien más lo convence. Era el tipo de hombre que espera, que acumula, que busca el momento en que la evidencia sea tan clara que ya no se pueda ignorar. Isabel calentó su té, se sentó y tomó una decisión. Tendría que actuar antes de que él encontrara algo real. Y para eso necesitaría hacer algo que llevaba años evitando, usar el dolor como herramienta. Fingir una herida que no existía para proteger una verdad que sí existía. Era el tipo de maniobra que funcionaba siempre y que costaba siempre también, aunque el precio no se pagara de inmediato. Cerró los ojos un momento, pensó en lo que diría, en cómo lo diría, en el nombre que usaría para el hijo ficticio que estaba a punto de inventar. Eligió uno que nunca había existido, pero que a partir de esa noche tendría que vivir en su memoria como si hubiera sido real. Lo llamó Andrés. Lo hizo un martes a las 3 de la tarde cuando el calor apretaba y la mayoría de los hombres dormitaban en la sala con la televisión encendida en algún partido de fútbol. Eligió ese momento porque el cansancio afloja las defensas, porque la luz amarilla de la tarde hace que todo parezca más real. Y porque Chávez era el único que no dormía. Estaba en la silla junto a la ventana de la cocina, con un refresco en la mano y los ojos fijos en el patio trasero. Con la mirada vaga de quien piensa en algo completamente distinto a lo que ve. Isabel entró a la cocina con una caja de cartón que no había estado ahí antes. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si contuviera algo frágil, y comenzó a abrirla despacio. Adentro, fotos, cartas dobladas, una pulsera de hilo azul, una pequeña libreta de dibujos infantiles, un par de zapatos de niño, talla 22. Desgastados en la punta. Chávez la observó sin decir nada. Isabel sacó una fotografía, la miró durante varios segundos y luego la apoyó sobre la mesa boca arriba. En la foto, que si existía comprada en un mercado de segunda mano hacía 2 años como parte de la cobertura de fondo. Había una mujer más joven y un niño de unos 6 años con una sonrisa torcida y una pelota bajo el brazo. Mi hijo, dijo Isabel. Y en su voz había algo que no era exactamente mentira. Era el peso de todas las cosas que nunca había podido tener porque había elegido este trabajo antes que cualquier otra cosa. Chávez se incorporó levemente en la silla. ¿Dónde está? Ya no está. Una pausa. La pausa precisa. Se lo llevaron cuando tenía 9 años. Nunca supe quiénes fueron. Nadie me dijo nada. La policía archivó el caso en 2 semanas. Silencio. Por eso no tengo miedo de ustedes, continuó Isabel sin levantar la voz, sin dramatismo. El miedo se acaba cuando ya te quitaron lo que más querías. No lloró. Eso era importante.
Una mujer que llora en ese momento parece actuar. Una mujer que no llora, que simplemente sostiene el peso de lo que dice con los ojos secos y las manos quietas sobre la mesa, parece recordar. Chávez miró la fotografía, luego la miró a ella. Algo en su cara cambió, no de manera dramática, sino de la manera sutil en que cambian las cosas que tocan algo real dentro de alguien. ¿Cuánto tiene eso? Preguntó señalando la foto. 15 años, dijo Isabel, pero lo saco de vez en cuando. No sé por qué. Supongo que uno necesita acordarse de lo que perdió para seguir siendo alguien. Chávez asintió despacio, no dijo nada más. Terminó su refresco, se levantó y salió de la cocina. Isabel esperó a que sus pasos se alejaran por el pasillo antes de volver a guardar las fotos en la caja, una por una. Con la misma lentitud con que las había sacado. Las manos no le temblaban. La voz tampoco le habría temblado si hubiera seguido hablando. Eso era lo que 22 años de práctica hacían, volvían el control una segunda naturaleza. Pero esa noche, cuando la casa quedó en silencio y Canelo se acomodó junto a ella en la cama, Isabel no pudo dormir. No por el peligro, no por Chávez, ni por el ingeniero, ni por los hombres que ocupaban sus habitaciones, sino por Andrés. Por el nombre que había elegido para un niño que no existía y que ahora inexplicablemente pesaba. Recordó algo que su instructora de la academia le había dicho durante la formación hace más de 2 décadas. El peligro de vivir una mentira no es que te crean, es que a veces te la crees tú. Entonces no lo había entendido del todo. En el pasillo, los pasos de uno de los hombres crujían sobre el piso de madera. Isabel contó sus pisadas, identificó su ritmo. No era Chávez, era el más joven del grupo, al que los demás llamaban Vega. Que tenía la costumbre de caminar hasta el baño a medianoche con los pies arrastrando como si el suelo le debiera algo. Al cabo de unos minutos, el silencio volvió. A las 3 de la madrugada, Isabel activó el dispositivo escondido en el colchón y transmitió un mensaje breve al centro de monitoreo. Neutralizado elemento de desconfianza interna. Cobertura estable. Continuamos. Luego apagó el dispositivo, cerró los ojos y se obligó a pensar en la huerta, en los tomates que ya estaban creciendo. En el cilantro que necesitaba más agua, en la tierra oscura y húmeda del patio bajo la luz de la mañana, en cosas reales, cosas que existían. No en Andrés. Tardó mucho en dormirse, pero al final lo hizo. El coordinador americano se llamaba Raymond Holt, aunque en los documentos internos de la operación aparecía solo como coordinador R. Era un hombre de 51 años con 30 de carrera entre la DEA y distintas agencias federales. Mandíbula cuadrada. El tipo de voz que llena una habitación aunque hable en tono bajo. Y la convicción silenciosa de quien ha ganado suficientes veces como para no dudar de su propio criterio. Isabel lo conocía desde hacía 12 años. Habían trabajado juntos en 2 operaciones anteriores. Lo respetaba y precisamente porque lo respetaba sabía exactamente cuándo estaba equivocado. La llamada llegó a las 11 de la noche del día 22 a través del canal seguro de voz que Isabel activaba, solo en casos estrictamente necesarios. Con los hombres dormidos y el volumen del receptor al mínimo, con el auricular presionado directamente contra el oído. Necesitamos resultados, dijo Holt sin preámbulo. Tengo presión desde arriba. El acuerdo con la contraparte mexicana tiene fecha límite. Si no hay detenciones en los próximos 15 días, nos sacan a todos. No estamos listos, respondió Isabel. Tenemos suficiente para proceder. Tenemos suficiente para hacer ruido, no para desmantelar nada. Si actuamos ahora, capturamos a 7 hombres y perdemos la red completa. El ingeniero tiene vínculos en 5 estados. Eso no lo estamos viendo todavía, Isabel. La voz de Holt bajó un tono, lo cual en él equivalía a una advertencia. Llevas 21 días conviviendo con gente armada dentro de tu casa. Entiendo que quieres resultados completos, pero el riesgo personal que estás asumiendo ya está en el límite de lo aceptable. El riesgo lo evalúo yo. Silencio. Un silencio que tenía textura. Que se podía palpar a través de la línea cifrada como si fuera una pared construida entre 2 personas que se conocen bien y que por eso mismo saben exactamente dónde duelen los golpes. Dame 3 semanas más, dijo Isabel. Hay algo que aún no se ha revelado.
Lo siento. No puedo tomar decisiones basadas en lo que sientes. Llevas 30 años tomando decisiones basadas exactamente en eso. Solo que lo llamas experiencia de campo cuando lo haces tú. Otro silencio más largo. 3 semanas, dijo Holt al fin. Y me informas cada 48 horas sin excepción. Acordado. La llamada terminó. Isabel apagó el receptor y lo guardó bajo el colchón con movimientos que ya eran automáticos, sin pensar. Como quien guarda las llaves en el mismo bolsillo de siempre. Se quedó recostada en la oscuridad con los brazos a los lados mirando el techo. La presión de Holt era comprensible. En el papel, la operación llevaba semanas sin producir detenciones formales, sin resultados cuantificables. Sin los números que alguien en una oficina en Washington pudiera presentar en una reunión de presupuesto. En el papel, Isabel era una agente que estaba tomando demasiado tiempo y demasiado riesgo sin entregar lo prometido. Lo que el papel no podía capturar era lo que ella percibía cada día dentro de esa casa, que el ingeniero estaba acercándose a algo. Que las llamadas nocturnas habían aumentado en frecuencia, que la semana anterior había llegado un hombre que no era parte del grupo original. Estuvo 3 horas, salió con un sobre y no volvió, que el repetidor de señal en el cuarto de huéspedes había sido reconfigurado en 2 ocasiones. Lo cual indicaba un cambio en los protocolos de comunicación del cártel. Algo estaba por moverse y si Holt intervenía antes de que se moviera, sería como fotografiar una ola antes de que rompa. Capturarías agua, pero no la ola. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, el ingeniero entró a la cocina antes que los demás. Eso era inusual. Normalmente era el último en aparecer por la mañana. Se sirvió café sin pedir permiso. Ya no pedía permiso para nada en esa cocina, lo cual Isabel había decidido interpretar como señal de comodidad, no de descuido. Y se quedó de pie junto a la ventana, mirando el patio. ¿Planta usted todo eso sola?, preguntó señalando la huerta. Todo, dijo Isabel. ¿Para qué? ¿Vende algo? No. No me gusta ver crecer las cosas. El ingeniero bebió su café. Isabel revolvió los huevos en el sartén sin voltearse. Tuve una madre que hacía lo mismo, dijo él después de un momento en Outland. Tenía tomates, chiles, hierbas. Decía que la tierra era lo único que no te mentía. Isabel no respondió de inmediato. Esperó 2 segundos antes de decir, era una mujer sabia. El ingeniero dejó la taza en el fregadero y salió sin decir más. Isabel continuó revolviendo los huevos. Por fuera todo igual. Por dentro, registrando cada detalle, Outland, Jalisco, madre con huerta, hombre que guarda esa memoria. El tipo de información que no aparece en ningún expediente, que no tiene valor operativo inmediato, pero que un día, en el momento correcto, podría ser la diferencia entre que alguien baje la guardia o no. Lo anotó mentalmente con la misma precisión con que anotaba todo lo demás y siguió cocinando. El día 40 de la operación comenzó como cualquier otro, con el sonido del camión de basura a las 7 de la mañana. El olor a tortillas desde la casa de enfrente y Canelo reclamando su desayuno con la insistencia silenciosa de los gatos, que saben que el mundo gira alrededor de ellos. Pero a las 10:15, mientras Isabel tendía ropa en el patio trasero, captó un fragmento de conversación que el ingeniero sostenía en el interior. Hablaba en voz más baja que de costumbre, lo cual significaba que consideraba importante lo que decía. Los dispositivos de captación de audio lo registraban todo, pero Isabel, que tenía el oído entrenado para distinguir el tono de una conversación antes que su contenido, supo desde el patio que algo había cambiado. Entró a la casa con la canasta vacía y pasó frente a la sala con la naturalidad de quien solo va a la cocina. Alcanzó a escuchar 3 palabras antes de que el ingeniero bajara aún más la voz: infiltrado, agencia, confirmado. Siguió caminando sin alterar el paso. Llegó a la cocina, depositó la canasta, encendió la hornilla para calentar agua, las manos quietas, la respiración pareja. Pero por dentro todo se reorganizaba a una velocidad que el exterior no dejaba ver. Infiltrado, agencia, confirmado. Podía significar muchas cosas. Podía referirse a una filtración dentro de las fuerzas mexicanas, que era algo que la agencia sospechaba desde hacía meses.
Podía ser información falsa plantada por el propio cártel para generar confusión. Podía ser un agente distinto en otra parte de la ciudad cuya identidad hubiera sido comprometida. O podía ser ella. Esa tarde, en cuanto tuvo un momento a solas en el baño con el grifo abierto, activó el canal de emergencia y transmitió el fragmento de conversación con una nota de alerta máxima. La respuesta del centro de monitoreo tardó 90 minutos en llegar. Lo cual en el lenguaje de los tiempos de respuesta significaba que algo en el otro lado también estaba siendo evaluado con urgencia. La respuesta fue escueta, fragmento analizado. No corresponde a su identidad. Situación relacionada con elemento interno comprometido en proceso de verificación. Mantener posición. Elemento interno comprometido. Isabel releyó esas palabras 2 veces, las guardó. Las procesó durante las siguientes horas con la parte de su mente que nunca descansaba del todo. Mientras cocinaba sopa de fideos para los hombres que ocupaban su sala. Mientras escuchaba el partido de fútbol en la televisión. Mientras respondía con monosílabos a Vega, que le preguntó si tenía sal de grano porque la que había en la cocina era muy fina para su gusto. Esa noche el centro confirmó lo que había intuido. Un analista de datos contratado por la agencia mexicana asociada a la operación había estado filtrando información al cártel durante al menos 2 años. Su nombre no fue compartido. Su rol sí, tenía acceso a los perfiles generales de agentes activos en la región metropolitana. No había confirmación de que el nombre específico de Isabel hubiera sido comprometido, pero la ventana de seguridad se estaba cerrando. Lo que siguió fue una semana de trabajo silencioso e invisible. Isabel desactivó uno de los 3 dispositivos de captación de audio, el que utilizaba el canal de transmisión más antiguo, que podría ser rastreable si alguien sabía exactamente qué buscar. Y lo reemplazó por un protocolo de registro local que ella misma descargaba en el dispositivo oculto del colchón. Cada noche cambió la frecuencia del canal de voz con Holt. Modificó el sistema de entrega de información a través del puesto de frutas del señor Marcos, estableciendo nuevos horarios y nuevas señales visuales. Todo eso mientras preparaba café, mientras regaba el cilantro, mientras saludaba a la señora Gutiérrez desde la ventana un miércoles por la mañana. El viernes de esa semana, el analista filtrador fue detenido silenciosamente en su apartamento en Guadalajara. La operación de arresto fue presentada públicamente como parte de una investigación por corrupción administrativa, sin mencionar vínculos con ningún cártel. El ingeniero, si llegó a enterarse, no dio señales de ello. Pero Isabel sabía que ese tipo de daño no se repara del todo. La información que el analista había filtrado seguía existiendo en algún lugar, en alguna memoria. En algún archivo que alguien podría eventualmente consultar. La noche del viernes, después de que los hombres se durmieron, se sentó en el borde de la cama en completa oscuridad y evaluó su situación con la frialdad de un cirujano, revisando una radiografía. La cobertura estaba intacta, pero debilitada. Chávez seguía siendo una variable impredecible. Holt estaba contenido, pero no convencido. El ingeniero se acercaba a algo, pero aún no revelaba qué. Y en algún lugar a 8 kilómetros de distancia. 3 hombres que no tenían nada que ver con ninguna agencia ni con ningún cártel seguían esperando que alguien los encontrara. Eso fue lo que más pesó esa noche. Canelo subió a la cama y se instaló junto a ella. Isabel le puso la mano encima. Sintió el calor del animal, el ritmo lento de su respiración. Ya sé, le dijo en voz muy baja. El gato no respondió, pero siguió ahí. Eso por ahora era suficiente. La información sobre los camioneros llegó por accidente, como llegan las cosas que cambian todo, sin anuncio, sin preparación. En el momento más mundano posible. Era un miércoles por la tarde. Isabel pelaba papas en la cocina. 2 de los hombres del ingeniero hablaban en la sala con ese volumen descuidado que tiene la gente que lleva semanas en el mismo lugar y ha olvidado que hay alguien más escuchando. Hablaban de logística, de tiempos, de un galpón en una colonia al sur cuyo nombre Isabel reconoció porque lo había escuchado antes, en otro contexto. En un informe de 3 meses atrás que mencionaba propiedades vinculadas a rutas de transporte en Jalisco. Luego uno de ellos dijo, en el tono casual con que se menciona el clima, ¿los del galpón ya llevan cuánto? ¿40 días?
Y el otro respondió sin levantar la vista del teléfono, algo así. El ingeniero dice que en cuanto salga el cargamento se resuelve eso. Y volvieron a hablar de otra cosa. Isabel siguió pelando papas por fuera, igual que siempre. Por dentro, una alarma silenciosa y fría del tipo que no hace ruido porque no tiene tiempo para hacer ruido. Los del galpón. No decían nombres, no decían condición, pero el modo en que lo habían dicho, con la indiferencia de quien habla de un problema de logística. No de personas, era suficiente para entender que no estaban hablando de mercancía. O si estaban hablando de mercancía. Y eso era exactamente el problema. Esa noche Isabel no durmió, no fingió dormir. Simplemente permaneció recostada en la oscuridad con los ojos abiertos y la mente trabajando como trabaja, cuando no tiene otra salida que ser honesta. Consigo misma. El dilema era de los que no tienen respuesta correcta, solo respuestas con consecuencias distintas. Si transmitía las coordenadas del galpón y se montaba una operación de rescate, existía el riesgo de que el ingeniero hiciera conexiones. La operación que Isabel sostenía se construía sobre la premisa de que nada de lo que ocurría dentro de esa casa producía consecuencias externas visibles. Una acción de rescate, incluso ejecutada lejos y por equipos distintos, podía generar una cadena de eventos que eventualmente apuntara hacia ella. Si no transmitía nada, 3 personas seguían en un galpón a 8 kilómetros, sin nombre, sin cara, sin que nadie supiera exactamente en qué condición. Se resuelve eso, había dicho el hombre en la sala. E Isabel sabía suficiente del lenguaje del cártel como para entender que resolver no siempre significaba liberar. Se levantó a la 1 de la madrugada y fue al baño. Abrió el grifo, se miró en el espejo. El espejo le devolvió lo que siempre le devolvía. Una mujer de 54 años con el cabello gris y los ojos que no parpadean más de lo necesario. Una mujer que había elegido este trabajo, que lo seguía eligiendo cada mañana cuando abría los ojos dentro de una casa que no era suya. Rodeada de hombres que le darían órdenes distintas si supieran quién era en realidad. Pensó en su hermana en Sacramento. Pensó en lo que le diría si pudiera llamarla en ese momento. Probablemente no le diría nada. Probablemente diría que estaba bien, que el trabajo iba bien, que pronto se verían, las mismas cosas de siempre. El mismo guión que tienen las personas cuya vida real no cabe en una conversación normal. Luego pensó en 3 hombres cuyo nombre no conocía, en un galpón cuya dirección exacta aún no tenía, esperando algo que podría no llegar. Cerró el grifo, volvió a su cuarto, sacó el dispositivo del colchón. No usó el canal principal, usó el canal lateral. El que estaba reservado para comunicaciones que necesitaban producir efectos sin que esos efectos pudieran rastrearse hasta la fuente primaria. Transmitió el nombre de la colonia, el tipo de propiedad, galpón, posiblemente agroindustrial o de almacenaje. El tiempo estimado de ocupación y una sola línea de contexto, posibles personas retenidas, verificar discreción total. No vincular con operación activa en curso. Luego apagó el dispositivo y esperó. La respuesta llegó 46 horas después por el mismo canal, verificado. 3 personas localizadas. Rescate programado bajo cobertura independiente sin vinculación operativa. Confirmado. Isabel leyó el mensaje en el baño con el grifo abierto como siempre, de pie sobre el frío del piso de azulejo. Lo releyó, lo borró. 3 días después. Un breve comunicado de prensa de la Fiscalía del Estado de Jalisco anunció el rescate de 3 trabajadores del transporte que habían sido privados de su libertad en el marco de una operación rutinaria de la Policía Estatal. No había fotos, no había nombres de los detenidos, no había mención de ningún cártel específico. Esa mañana Isabel salió al patio y regó el cilantro con la manguera verde de plástico que tenía una fuga pequeña cerca de la manija. El agua salía en 2 chorros irregulares. Hacía tiempo que debía cambiarla. Pensó que cuando todo esto terminara, lo primero que haría sería comprar una manguera nueva. Era un pensamiento pequeño, casi ridículo, dado todo lo demás, pero los pensamientos pequeños son los que anclan a las personas al mundo real. Cuando el mundo real amenaza con disolverse en algo demasiado grande para sostenerse. La manguera seguiría ahí cuando ella se fuera, la huerta también. Por ahora eso tenía que ser suficiente.
El quinto mes llegó con un calor distinto al del principio. Ya no era el frío seco de febrero, sino el calor húmedo de junio que se mete por las ventanas aunque estén cerradas y hace que el aire adentro de una casa se vuelva espeso, casi visible. Los hombres del ingeniero dormían con los ventiladores encendidos y las puertas de los cuartos abiertas. Isabel dormía con la suya cerrada siempre. Porque una puerta cerrada es el único territorio que nadie cuestiona cuando se trata de una mujer mayor viviendo entre extraños. Llevaba 127 días dentro de esa operación. Había aprendido los ritmos de cada hombre con la precisión de un metrónomo. Sabía que Vega se levantaba antes del amanecer los jueves porque hablaba con alguien, probablemente una mujer por el tono. Durante 15 minutos exactos antes de que los demás despertaran. Sabía que el hombre al que llamaban Morales tenía dolor de rodilla y la masajeaba por las mañanas sentado en la escalera. Sabía que el ingeniero, cuando algo le preocupaba de verdad, dejaba de tomar café por 1 o 2 días. Desde hacía 4 días no había tocado la cafetera. Eso significaba que algo estaba por ocurrir. La confirmación llegó una noche de jueves cuando el ingeniero recibió una llamada que duró 38 minutos. Isabel lo sabía porque los dispositivos de captación registraban duración y frecuencia, aunque el contenido fuera inaudible por la distancia. Esa noche el ingeniero habló desde el patio trasero, lejos de las ventanas. Con la voz tan baja que ni el equipo más sensible logró capturar más que fragmentos. Pero los fragmentos fueron suficientes. El centro de monitoreo los procesó durante 4 horas y transmitió un resumen cifrado a Isabel al día siguiente. Referencias a un cargamento de gran volumen, maquinaria agrícola como contenedor de cobertura. Una fecha tentativa en las 3 semanas siguientes y el nombre de un punto de cruce en la frontera que correspondía a un paso conocido en Sonora. Era exactamente lo que la operación había sido construida para obtener. Isabel leyó el resumen 2 veces y luego lo borró. Se quedó sentada en el borde de la cama con las manos sobre las rodillas mirando la pared. Afuera, los pájaros de la mañana comenzaban su ruido. El olor a tortillas de la casa de enfrente llegaba puntual como siempre. Pensó en Holt, en la llamada que tendría que hacer esa noche, en la presión que vendría desde Washington para actuar de inmediato. Para convertir esa información en detenidos y titulares antes de que se enfriara. Y pensó en lo que sabía, que Holt no podía saber desde su oficina. Que el ingeniero aún no había revelado el nombre del intermediario del lado americano. El eslabón que conectaba la red en México con la red en Estados Unidos. Sin ese nombre, la operación capturaría la mitad de la cadena y dejaría intacta la otra. Necesitaba más tiempo, no semanas, días, pero los días correctos. Esa tarde algo que no estaba planificado alteró el equilibrio de toda la casa. Chávez entró a la cocina cuando Isabel cortaba cebolla y sin anuncio, sin preámbulo, dijo: «Encontré algo detrás del cuadro de la sala». Isabel no levantó el cuchillo del tablero, siguió cortando. «¿Qué cuadro?», preguntó. «El del paisaje con el lago. Es un imán de nevera que se cayó ahí hace meses. Lo busqué por todas partes. No es un imán». Isabel dejó el cuchillo, se limpió las manos en el delantal y se volteó con la expresión de alguien moderadamente contrariada. No asustada. Contrariada como quien ha tenido suficiente paciencia y empieza a agotársele. ¿Me está diciendo que estuvo revisando mis cosas de nuevo? Chávez sostuvo el pequeño dispositivo entre los dedos. Era uno de los captadores de audio del tamaño de un botón de camisa, color gris oscuro, diseñado para confundirse con cualquier cosa en la penumbra. Esto no es un imán. Isabel lo miró, luego miró el dispositivo, luego volvió a mirarlo a él. No sé qué es eso, dijo. No es mío. Estaba en su sala. Esta casa tuvo otros inquilinos antes de mí. Una pausa calculada. ¿Usted sabe cuántas cosas raras encontré cuando llegué? Había un cable sin conectar detrás del refrigerador que todavía no sé para qué era. Chávez no dijo nada, pero tampoco se movió. Isabel se volvió hacia la cebolla, retomó el cuchillo y siguió cortando. Lléveselo al ingeniero si quiere. Yo no voy a perder el tiempo discutiendo sobre algo que no reconozco. Silencio. 10 segundos. 15. Luego escuchó los pasos de Chávez alejándose hacia la sala.
Isabel cortó 3 rodajas más de cebolla antes de permitirse exhalar. Sabía lo que vendría después. Sabía que Chávez llevaría el dispositivo al ingeniero, que el ingeniero lo examinaría. Que podría reconocerlo o no según su experiencia con ese tipo de tecnología. Sabía que tenía minutos, no horas, para decidir si esperaba a ver qué pasaba o si activaba el protocolo que llevaba meses sin tocar. El que solo existía para el momento en que todo lo demás dejara de funcionar. Fue al baño, abrió el grifo, miró el espejo exactamente 2 segundos, luego activó el protocolo. El protocolo de extracción tenía un nombre en clave que Isabel nunca había tenido que usar en 22 años de carrera. Lo usó desde el baño. Con el grifo abierto y el auricular presionado contra el oído, transmitió la señal en menos de 12 segundos. Una secuencia de 3 tonos cortos y uno largo que en el centro de monitoreo significaba una sola cosa. No era una alerta, no era una solicitud de apoyo, era la señal que decía, termina ahora. La respuesta llegó en menos de 1 minuto, confirmación de activación. Tiempo estimado de extracción, 10 minutos. Punto de encuentro a 3 cuadras. Vehículo de cobertura en ruta. Isabel cerró el grifo. Se miró una vez más en el espejo, no como ejercicio de duda, sino como acto de reconocimiento. Esta es la cara con que salgo de aquí. Esta es la cara que entró hace 127 días. Son la misma. Salió del baño con paso tranquilo. En la sala el ingeniero y Chávez examinaban el dispositivo sobre la mesa de centro. Morales estaba de pie junto a la ventana. Vega en la escalera con el teléfono en la mano, pero sin mirarlo. El ambiente tenía la tensión particular de un cuarto donde todos saben que algo ha cambiado, pero nadie ha dicho todavía qué. Isabel cruzó la sala sin detenerse. Voy al mercado, dijo tomando la bolsa de compras que colgaba del perchero junto a la puerta. La misma bolsa de siempre, la de fondo falso, donde guardaba desde el primer día lo que necesitaría en exactamente este momento. El dispositivo principal. Los documentos comprimidos en una memoria del tamaño de una uña y suficiente efectivo para las siguientes 48 horas. Espere, dijo el ingeniero. Isabel se detuvo, se volteó despacio. El ingeniero la miraba con esa atención que ya conocía, pero ahora había algo distinto en ella. No era evaluación, era cálculo. ¿Qué es esto?, preguntó sosteniendo el dispositivo. Isabel lo miró con la expresión de alguien que ve algo por primera vez. Ya le dije a él, señaló a Chávez con un gesto leve, no sé qué es. Nunca lo había visto. Lo encontramos detrás de su cuadro. Entonces alguien lo puso ahí antes de que yo llegara a esta casa, o alguien lo puso mientras ustedes estaban aquí. Una pausa. Yo no tengo motivos para espiarlos a ustedes. Ustedes son quienes están en mi casa. El silencio que siguió duró 4 segundos. Isabel los contó. El ingeniero no era impulsivo, era metódico. Y los hombres metódicos no actúan en 4 segundos. Necesitan procesar, verificar, contrastar. Esa era su ventaja y también en ese momento la de ella. Vuelva rápido, dijo el ingeniero al fin. 20 minutos, respondió Isabel. Abrió la puerta. Salió a la calle. El sol de junio cayó sobre sus hombros con una intensidad que adentro de la casa uno olvidaba. El calor de la banqueta subía a través de las suelas. Un niño pasó en bicicleta. 2 mujeres conversaban en la puerta de la casa de enfrente. Un perro dormía en la sombra de un árbol. Todo igual que siempre. Todo exactamente igual. Isabel caminó sin apresurarse. Ritmo de mercado, no de huida, pasos medianos, bolsa al brazo, mirada al frente. Saludó con una inclinación de cabeza a la señora de la esquina que regaba sus macetas. Cruzó la calle en el lugar correcto, no en el medio. Porque las personas que huyen cruzan donde pueden y las personas que van al mercado cruzan donde deben. A 2 cuadras giró a la derecha, a la siguiente a la izquierda. En la mitad de esa segunda calle, una van blanca sin logotipos estaba estacionada con el motor encendido. La puerta lateral se abrió antes de que Isabel llegara a ella. Subió. La puerta se cerró. La van arrancó sin acelerar de golpe, sin llamar la atención,
con la velocidad exacta de un vehículo de reparto que termina su jornada. Dentro había 2 personas. Un hombre joven con auriculares que no dijo nada y una mujer de unos 40 años con el cabello recogido que le tendió una botella de agua y le dijo, en inglés con voz neutra, bienvenida de vuelta. Isabel tomó la botella, bebió, miró por la ventanilla trasera mientras la calle de Nogales desaparecía detrás de una curva. No sintió alivio. Todavía no. El alivio llegaría después, cuando el cuerpo procesara que el peligro había terminado. Por ahora solo había un estado intermedio, como el espacio entre 2 respiraciones, ni adentro ni afuera, ni el pasado inmediato ni el futuro cercano. Solo el movimiento, solo la van avanzando por las calles de Zapopan bajo el sol de junio. Solo eso. Cerró los ojos, los abrió, miró sus manos sobre las rodillas. Las mismas manos que habían preparado café para 7 hombres armados durante 127 días. Las mismas que habían plantado cilantro y regado tomates y entregado sobres dentro de bolsas de pan y transmitido, coordenadas en la oscuridad con él. Grifo abierto para que nadie escuchara. Manos callosas, quietas todavía. A 22 minutos de distancia, la operación que había estado esperando el momento correcto comenzó a moverse. Lo que ocurrió en la calle Nogales 17 minutos después de que Isabel saliera caminando con su bolsa de compras fue reconstruido más tarde en informes, en declaraciones, en las memorias parciales de quienes participaron desde distintos ángulos. 4 vehículos sin identificación llegaron simultáneamente desde las 2 entradas de la calle. No hubo sirenas, no hubo luces, solo el ruido sordo de neumáticos sobre asfalto. El sonido metálico de puertas abriéndose. Voces en tono firme y controlado dando órdenes que no admitían respuesta. El ingeniero fue detenido en la sala, de pie junto a la ventana con el dispositivo todavía en la mano. Los informes indicarían después que no opuso resistencia, que miró a los agentes durante un segundo. Luego miró el pequeño aparato en su palma y que en ese momento, solo en ese momento, algo cruzó su cara que los presentes describirían de maneras distintas. Uno dijo que parecía sorpresa, otro dijo que parecía reconocimiento. El más joven del equipo dijo que parecía casi admiración. Chávez intentó salir por la ventana del segundo piso. Llegó al techo de la casa contigua antes de que 2 agentes lo interceptaran desde el callejón trasero. Fue detenido a 140 metros de la casa en el techo de una ferretería con los pies descalzos porque había dejado los zapatos en la habitación. Los otros 4 hombres fueron detenidos sin incidentes mayores. Todo el operativo duró 11 minutos. Isabel lo supo porque la mujer de cabello recogido dentro de la van tenía un canal de comunicación abierto con el equipo de campo y fue actualizando en voz baja mientras avanzaban hacia el norte de la ciudad. 11 minutos, 6 detenidos, sin bajas, propiedad asegurada. Isabel escuchó cada actualización con los ojos fijos en la ventanilla. No dijo nada. No había nada que decir que no fuera menor comparado con lo que estaba sintiendo. Y lo que estaba sintiendo era demasiado complicado para reducirse a palabras en ese momento. No era euforia, era algo más parecido al cansancio profundo que viene después de sostener algo pesado durante mucho tiempo. No el alivio de soltarlo, sino la conciencia súbita en los músculos de cuanto habían tenido que sostener. La van los llevó a una instalación segura al norte de Guadalajara. Un edificio de 2 plantas que desde afuera parecía una empresa de logística de transportes. Dentro había una sala de operaciones, 3 cuartos de descanso. Una cocina pequeña con café permanente y el olor institucional de todos los lugares donde el trabajo nunca termina del todo. Raymond Holt la esperaba en la sala de operaciones. Estaba de pie con los brazos cruzados y una expresión que a Isabel le costó descifrar porque era varios gestos a la vez, alivio, orgullo profesional y algo que en otro hombre habría llamado humildad. Bien hecho, dijo. Isabel asintió. Era suficiente. Se sentaron. Holt le puso frente a ella una taza de café que ella aceptó, aunque estaba caliente para ese clima. Y lo bebió despacio porque necesitaba algo concreto que hacer con las manos. Durante la siguiente hora, Isabel fue descargando lo que llevaba 127 días acumulando, no en el tono urgente del informe de campo, sino con la calma metódica de quien ha ordenado mentalmente cada dato durante semanas y ahora simplemente lo
Vierte en el orden correcto. Nombre del intermediario americano que el ingeniero había mencionado en la llamada del jueves en el patio. La ruta del cargamento. El punto de cruce en Sonora. Los contactos laterales en 2 estados adicionales que nadie había identificado antes. Holt tomaba notas sin interrumpir. Al final, cuando Isabel terminó, hubo un silencio que no era incómodo, sino el tipo de silencio que se instala cuando se ha dicho todo lo importante. El nombre del intermediario, dijo Holt, es lo que faltaba. Con eso podemos cerrar el lado americano de la cadena. Lo sé, dijo Isabel. ¿Cómo lo obtuviste? Escuché. Holt la miró. Luego asintió despacio con el gesto de quien entiende que esa respuesta tan simple contiene todo lo que no puede escribirse en ningún informe. Esa noche, Isabel durmió en uno de los cuartos de descanso del edificio seguro. Era una cama estrecha con una almohada dura y una ventana que daba a un patio interior sin árboles ni jardín. Nada que ver con el cuarto de la calle Nogales, nada que ver con Canelo acomodado junto a sus pies. Tardó en dormir, no por angustia, sino porque el cuerpo no sabía todavía qué hacer con el silencio que no tiene que vigilar. Pero cuando llegó el sueño, llegó hondo, sin interrupciones, sin pasos en el pasillo que contar ni voces al teléfono que descifrar. Solo el silencio limpio de quien ha terminado lo que empezó. La ceremonia duró 40 minutos. No había flores, no había discursos largos, no había fotógrafos ni cámaras ni ninguno de los elementos que convierten un momento en imagen pública. Había una sala pequeña en el 4º piso de un edificio federal en Washington, D.C. 13 personas sentadas en sillas de metal gris y una mujer de pie frente a ellas con el cabello recogido y un traje azul marino que había comprado la semana anterior porque el que usaba antes de la operación ya no le quedaba igual. El director adjunto del FBI leyó los cargos de la operación en voz alta desde un documento que nadie más en esa sala vería fuera de ese contexto. Mencionó números, 18 detenidos en total, 5 estados cubiertos, un cargamento ilícito interceptado en la frontera de Sonora. Documentación detallada de rutas que había permitido el desmantelamiento de una red que operaba desde hacía 11 años. Mencionó el nombre en clave de la operación. No mencionó el nombre real de Isabel. Luego le entregó una distinción interna del buró, un medallón pequeño sin inscripción visible, del tipo que no puede mostrarse fuera de esos muros. Isabel lo recibió con las 2 manos como se recibe algo que tiene peso aunque sea pequeño. Hubo aplausos discretos de las manos de 13 personas en una sala sin eco. El tipo de aplausos que suenan diferentes cuando sabes que nadie más los escuchará. Después hubo café y conversaciones breves. Holt se acercó al final cuando los demás ya recogían sus cosas. ¿Cómo estás?, preguntó. No como fórmula, sino como pregunta real. Isabel pensó en la respuesta antes de darla. Era un hábito difícil de desactivar. Bien, dijo. Y luego, porque Holt llevaba suficientes años en esto para merecer algo más, cansada de un modo que todavía no tiene nombre. Holt asintió. Lo conozco, dijo. Se le pasa. ¿Cuánto tarda? Depende de lo que hiciste para ganarlo. Se estrecharon la mano. Fue un apretón firme del tipo que entre personas de ese oficio sustituye muchas cosas que de otra manera habrían requerido palabras. Isabel salió del edificio al mediodía. El sol de Washington en agosto era blanco y directo, sin la textura húmeda del calor de Guadalajara. Las aceras estaban llenas de gente que no la conocía y que nunca sabría que existía. Caminó 3 cuadras hasta un parque pequeño con 2 bancas y un árbol viejo cuya especie no supo identificar. Y se sentó. Sacó el teléfono real con su número real. Que no había usado en 127 días más los 20 que llevaba en proceso de desbriefing y reintegración. Buscó el contacto de su hermana, lo miró durante varios segundos, marcó. 2 timbres. ¿Bueno? La voz de su hermana tenía ese tono de quien contesta sin ver quién llama, entre una cosa y otra. Soy yo, dijo Isabel. Un silencio breve. Luego, ¿dónde estás? En Washington. Acabo de terminar un trabajo. ¿Cuándo puedes venir? Isabel miró el árbol frente a ella. Una paloma caminaba por el pasto con esa dignidad absurda que tienen las palomas en los parques de las ciudades grandes.
Pronto, dijo, este fin de semana sí puedo. Aquí tienes cuarto. Una pausa. Te escucho rara. Estoy bien. Eso no es lo mismo. Isabel sonrió. Era una sonrisa real, sin cálculo, de las que no había tenido muchas en los últimos meses. No concedió. No es lo mismo, pero estoy bien de todas formas. Hablaron 12 minutos más sobre los hijos de su hermana. Sobre el marido que había encontrado un disco de Caetano Veloso en perfecto estado en un mercado de pulgas. Sobre una receta de mole que su madre había dejado escrita a mano en una libreta que finalmente habían encontrado entre cajas viejas. Cosas pequeñas, cosas reales, cosas que existían independientemente de cualquier operación, de cualquier nombre en clave, de cualquier sala sin ventanas en un cuarto piso de un edificio federal. Cuando colgó, se quedó un momento más en la banca. El sol seguía blanco y directo. La paloma había encontrado algo interesante en el pasto y lo estudiaba con la concentración de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Isabel pensó en Andrés, en el nombre que había puesto a un niño que no existía para sobrevivir una noche difícil. Pensó en que ese nombre llevaría tiempo en desaparecer de su memoria, que lo encontraría en los bordes de otros pensamientos durante semanas o meses. Como las palabras de una canción que uno no recuerda haber aprendido pero que de alguna manera sabe. Lo había usado para protegerse y eso era lo que había hecho, no más, no menos. Pero también era verdad que en algún lugar entre la mentira y la supervivencia había algo que merecía ser reconocido con honestidad. El peso que se crea cuando uno usa el dolor como herramienta, aunque sea el dolor ficticio de una vida ficticia, es real. No disminuye por ser fabricado. No se justifica del todo aunque el resultado haya sido necesario. Eso también era parte del trabajo, la parte que no aparece en los informes. Se levantó de la banca, guardó el teléfono, caminó de vuelta hacia la calle principal. En algún lugar al sur, en una ciudad que ya no era suya pero que por 127 días había sido todo su mundo. La casa de la calle Nogales seguía en pie. Alguien habría abierto las ventanas, alguien habría barrido el piso. Alguien quizás habría mirado la huerta del patio trasero con la pregunta natural de quien encuentra algo vivo y sin dueño aparente. Los tomates estaban rojos. El cilantro necesitaba agua. Isabel siguió caminando. Sacramento en agosto huele a pino seco y a hierba caliente. Un olor que Isabel asociaba desde niña con el final del verano y con la sensación específica de que algo está por cambiar. Aunque todavía no haya cambiado. Llegó un sábado por la tarde en un vuelo directo desde Washington. Su hermana la esperaba en el aeropuerto con 2 de los 3 hijos, los mayores. Que ya tenían la altura incómoda de los adolescentes que no saben bien si son niños todavía o algo más. La abrazaron con esa torpeza afectuosa de quienes no ven a alguien hace mucho y no recuerdan exactamente cómo se hace. Isabel los abrazó de vuelta con las 2 manos, sin calcular nada. Durante los 4 días que pasó en Sacramento, no habló de trabajo. No porque lo ocultara de manera activa, sino porque por primera vez en mucho tiempo no tenía el impulso de organizar cada conversación en función de lo que podía y no podía decirse. Ayudó a su cuñado a clasificar una colección de discos que se había desordenado después de una mudanza de muebles. Jugó 2 partidas de ajedrez con el hijo mayor y perdió las 2, lo cual le pareció genuinamente gracioso. Comió 3 veces el mole de la receta de su madre, que su hermana había reproducido con la libreta a mano sobre la mesada. Y en la tercera vez lo encontró exactamente igual al que recordaba de la infancia. Esa clase de exactitud que solo ocurre cuando uno está suficientemente quieto como para percibirla. La última noche, su hermana y ella se quedaron despiertas hasta la madrugada en la cocina con el resto de la casa dormida y una botella de vino a medias sobre la mesa. ¿Fue difícil?, preguntó su hermana. No especificó qué. No necesitaba especificar. Isabel consideró la pregunta de verdad. Como merece considerarse una pregunta que alguien hace con el cuidado suficiente como para no darle forma más precisa. Sí, dijo. ¿Valió la pena? Una pausa. El refrigerador hizo su ruido de fondo. Ese zumbido constante que uno deja de escuchar hasta que el silencio lo vuelve audible. Sí, dijo Isabel. Y luego,
Porque era verdad y porque su hermana era la única persona frente a quien no necesitaba medir las palabras. Aunque no siempre se puede saber eso en el momento. A veces solo se sabe después. Su hermana asintió. No dijo que lo entendía porque no lo entendía del todo. Y las dos sabían que ese era el límite natural de las conversaciones entre personas cuyas vidas han tomado caminos muy distintos. Pero sí extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la de Isabel. Y eso era suficiente. Era de hecho exactamente suficiente. Isabel volvió a Washington un martes. Tenía una reunión con recursos humanos. Un proceso de evaluación psicológica de reintegración y una decisión pendiente que la agencia le había dado tiempo para considerar. Una posición de supervisión en análisis de inteligencia regional, trabajo de escritorio sin operaciones de campo. El tipo de rol que se ofrece a los agentes cuando han llegado al límite de lo que puede pedírsele al cuerpo y a la mente en condiciones extremas. No respondió ese día, tampoco al siguiente. Lo que sí hizo una semana después de volver fue ir a una tienda de artículos de jardinería en el norte de la ciudad. Compró una maceta grande de terracota, tierra para interiores y 2 plantas pequeñas de tomate cherry. Las llevó a su apartamento, las colocó junto a la ventana que daba al este, donde la luz de la mañana llegaba directa durante 3 horas. Las regó con cuidado, revisó la tierra con el dedo, igual que hacía en el patio de Zapopan. Les habló brevemente en el tono bajo que se usa cuando uno no quiere que nadie más escuche, aunque no haya nadie más. No era la huerta de la calle Nogales, no era el cilantro que necesitaba más agua. Ni los tomates que se habían puesto rojos y maduros mientras todo lo demás ocurría a su alrededor. Era un apartamento en Washington con 2 plantas pequeñas en una maceta de terracota junto a una ventana, pero las cosas crecerían. Eso era lo que Isabel sabía hacer. Crear las condiciones para que algo crezca y luego tener la paciencia para esperar. Su nombre nunca apareció en ningún periódico. Ningún comunicado oficial la mencionó. La operación fue descrita públicamente como un esfuerzo conjunto entre autoridades mexicanas y americanas. Un logro institucional sin rostros particulares. En algún archivo clasificado de Washington, su expediente había sido actualizado con una nueva entrada, breve y precisa, que ninguna persona fuera de un círculo muy reducido leería jamás. Los tomates en el patio de Zapopan fueron recogidos por el nuevo inquilino. Un maestro de primaria que llegó en septiembre con 3 cajas de libros y una pregunta genuina sobre qué habría que hacer para que esa huerta siguiera dando. La respuesta que nadie le dio, porque nadie que la supiera estaba cerca, era simple: regarla, hablarle, tener paciencia. Las mismas cosas que se necesitan para casi todo lo que importa. Isabel, a miles de kilómetros de distancia, lo sabía y seguía todos los días eligiendo saberlo.